todo el mundo habla de narcisismo. Lo vemos en reels, lo vemos en publicaciones, en discursos que continuamente etiquetan conductas y personas, narcisistas por aquí, narcisistas por allá. Pero la mayoría de esas explicaciones se quedan en la superficie, en el egocéntrico, en el que solo piensa en sí mismo, en el manipulador, el que busca admiración y atención. Y desde este punto de vista es interesante observar algo muy curioso. A veces quienes más hablan de narcisistas muchas veces lo hacen desde un lugar también narcisista. Tal vez duran estas palabras, pero muchas veces ocurre así. Personas que señalan, que etiquetan, que clasifican, poniendo siempre el problema fuera. Están tan centradas en detectar al narcisista que no se dan cuenta de que ese gesto ya contiene la misma lógica que critican, la superioridad moral, el yo estoy bien y tú eres el trastornado. Y criticar al narcisista acaba siendo una defensa narcisista. El trastorno de la personalidad narcisista existe y es grave, pero reducir el narcisismo a un insulto cotidiano desfigura el concepto y lo vuelve simplemente eso, una defensa, ¿no? Un arma defensiva. Se etiqueta verdaderamente con una ligereza que asusta, como si nombrar al otro narcisista bastara para no mirarse a uno mismo. Y en el fondo, aunque nadie lo diga, todos tenemos una parte narcisista, todos queremos ser vistos, ser reconocidos, ser validados, ser tenidos en cuenta de alguna forma. La diferencia no está en tener narcisismo o no tenerlo, la diferencia está en qué hace mi yo cuando se enfrenta a su límite. Porque hay otro narcisismo, el que casi nadie nombra y sin embargo es el más habitual, el que no gira alrededor de la superioridad, de la grandiosidad o de la autoimportancia, sino alrededor de la imposibilidad de asumir responsabilidad sin sentir que se desmorona. Para algunas personas hacerse cargo no es un acto de madurez, sino una amenaza a la identidad. Si reconozco mi parte, caigo. Si acepto el límite, quedo expuesto. Si asumo, me desvaloro. Y entonces, ¿qué hacemos? Se culpa fuera, se desplaza la responsabilidad, se justifica o se convierte el otro en el problema. Y este narcisismo es el que más se ve en la vida cotidiana. Un narcisismo que no tiene que ver con grandiosidad, sino con fragilidad, no con sentirse superior, sino con no poder asumir, verse en falta. Y de este narcisismo os hablo hoy, lunes 20 de octubre. Porque hay personas para las que asumir responsabilidad, responsabilizarse, no es un acto de madurez, sino una amenaza a su identidad. Para ellas, responsabilizarse no significa me hago cargo, sino me expongo, me descubren, quedo en evidencia ante la posibilidad de no ser suficiente. Y entonces, como no pueden con el peso de sus propios fallos, crean vidas paralelas, no falsas sino defensivas, versiones de sí mismas donde todo sigue en pie, donde nada duele tanto y se las terminan creyendo porque es más fácil mantener una historia maquillada que mirar de frente la herida. Y acaban construyendo narrativas donde no fueron ellos los que fallaron, donde la culpa se reparte, donde siempre hay una explicación. Y lo hacen sin mala intención, lo hacen porque reconocer la verdad, esa que duele, amenaza su equilibrio interno. Si aceptan lo que pasó, si aceptan su parte de contribución, sienten que se desmoronan. Pero vivir desde esa vida paralela tiene un costo. No pueden sanar lo que niegan. Siguen atrapados en una versión de sí mismos que los protege. Sí, pero también los aísla. Personas que se convencen de que están bien, de que no hay nada que mirar, mientras por dentro todo sigue tenso, sigue insatisfecho, sigue de alguna manera vacío porque no pueden asumir su parte de responsabilidad en los sucesos. Y lo más triste es que esa historia alternativa que nació para aliviar termina alejándolos de la posibilidad real de alivio.
porque solo cuando alguien puede decir sí, fallé, sí, me equivoqué, sí, hice algo que no era correcto, algo hice mal, pero sigo siendo digno, ahí es donde empieza la verdadera reparación. Y es en ese punto donde aparece un fenómeno del que casi nadie habla. Cuando alguien les nombra su parte, cuando se les muestra su contribución a lo que está ocurriendo, cuando se les pone la realidad delante para que puedan asumirla, no lo reciben como un acto de verdad o de ajuste, sino como una agresión, lo viven como un ataque o directamente como una humillación, porque cuando no hay responsabilidad, todo se vive como un ataque. Si no puedes asumir tu parte, cualquier límite parece agresión. El que no se hace cargo se siente atacado. La persona que no se hace cargo se siente atacada. Y no es ataque, es incapacidad de asumir. Y para quien no se responsabiliza, el feedback siempre es agresión. Para un yo sano, el feedback ¿qué es? Es integración, no amenaza la identidad. Pero para un yo defensivo, el feedback se vive como un ataque, porque me siento expuesto, me siento expuesta como persona, y contraataca para no verse. Y para un yo frágil, el feedback se vive como humillación. No se defiende, se colapsa, es que me desvaloras. Y cuando la responsabilidad, la propia responsabilidad, no puede ser metabolizada, no puede ser integrada, se convierte en aniquilación narcisista. Por eso lo que para un yo sano es simple feedback, para un yo defensivo se convierte en ataque y para un yo frágil se siente como humillación. No es la situación externa lo que duele, es la lectura interna, no es el comentario del otro, es la imposibilidad de mantener lo que ese comentario le devuelve. Por eso no hablamos de ego, hablamos de estructura, hablamos de la incapacidad de tolerar la realidad cuando la realidad me muestra un límite propio. Hablamos de un yo que si acepta su parte, siente eso, siente que se desmorona. Este es el nivel de narcisismo del que casi nadie habla, el que convierte la responsabilidad en algo insoportable, el que siente que si asume su contribución pierde valor, el que vive la corrección como herida y el límite como humillación. Un punto en el que la responsabilidad se experimenta no objetivamente, sino subjetivamente como una aniquilación narcisista. Cuando simplemente pones la realidad sobre la mesa y la otra persona no la puede recibir, no porque sea ofensiva, sino porque asumirla sería derrumbarse por dentro. Hay personas que no se creen superiores, sino que viven con una especie de fragilidad interna que les hace sentirse mal cuando cometen un error, un fallo o cuando alguien les marca un límite. No pueden asumir responsabilidad sin sentir eso, sin sentir que se derrumban, y entonces se defienden, justifican, se cierran, culpan a otros o se victimizan, no por maldad, repito, sino porque aceptar un fallo les duele, como si pusieran en duda su valor. Les cuesta decir me equivoqué sin sentirse malos o inútiles. En los vínculos esto se nota en esas conversaciones que se vuelven tensas, donde los demás sienten que deben tener cuidado con lo que dicen y poco a poco se genera distancia. Quien vive así no busca manipular, busca protegerse de la vergüenza, pero paradójicamente esa protección termina aislándolos. Esa protección con el tiempo se convierte en un muro. Es muy difícil hablar con alguien que no puede asumir su parte sin sentirse atacado. O sea, porque no puede tolerar la idea de haber fallado. Entonces, cuando una conversación apunta a la responsabilidad, lo siente como una amenaza, como si reconocer algo lo hiciera menos, y antes de aceptar se defiende, discute o se cierra. Y así se vuelve imposible construir un diálogo real.
Hay personas inteligentísimas, brillantes, sensibles, que sin darse cuenta se desvían de su propio destino, no porque les falte talento, sino porque no pueden tolerar el peso de no reconocer que algo no funcionó, que tomaron un camino equivocado o que perdieron el rumbo, y entonces se mienten, no por maldad, sino por miedo. Miedo a verse tal cual son, a aceptar que fallaron, y eso que es una palabra, fallar, que no me gusta mucho, pero bueno, vamos a utilizarla como se usa en lo cotidiano. Aceptar que fallaron, que se alejaron de aquello que en algún momento les dio sentido, se convencen de que todo está bien, de que la vida es así, de que ya no importa, y crean explicaciones, discursos, rutinas que mantienen esa ficción y terminan creyéndosela. Y pasa mucho, mucho más de lo que os podéis imaginar. Pasa con quien no puede admitir o reconocer que está estancado, que ha entrado en un camino equivocado, y repites y repites. No lo puedes admitir porque es doloroso. Y esta negación no nace del ego, sino de la vergüenza, porque aceptar la verdad implica perder la historia que te cuentas. Y sin embargo, solo cuando alguien se atreve a mirarse sin excusas, empieza el verdadero retorno, el regreso a uno mismo. Porque lo más triste no es haber fallado, sino haberse convencido de que no hay nada que mirar. En psicoanálisis, la aniquilación narcisista es el miedo profundo a dejar de existir como yo valioso. No es miedo a morir físicamente, sino a desmoronarse psicológicamente. Y sucede cuando la persona siente que si reconoce su límite, su error, su fragilidad o su pérdida, su identidad entera se derrumba. Es el momento en que la mente dice, si admito esto, dejo de ser alguien que vale. Entonces, para no sentir esa caída interna, se defiende creando ficciones, excusas, vidas paralelas o directamente negando la realidad. Y la mentira no es un acto de manipulación, es un acto de autopreservación psíquica. En el fondo, lo que temen no es el error, sino la aniquilación narcisista, ese derrumbe interno que sienten cuando se enfrentan a su propia fragilidad. Es la sensación de desaparecer, de dejar de valer, de perder su identidad, se aceptan que fallaron. Por eso se defienden, no protegen su ego, protegen su existencia simbólica. Y uno de los efectos más delicados y dolorosos de este tipo de estructura es que cuando alguien les muestra el espejo, sin agresión, solo con verdad, no lo soportan. Y entonces, en lugar de mirar lo que ese vínculo les está revelando, se alejan. No porque no amen, sino porque ese amor los confronta. Hay personas que se alejan justo de quienes más podrían ayudarlas, no porque no las quieran, sino porque no soportan lo que despiertan en ellas. El otro, sin saberlo, se convierte en espejo y en ese reflejo aparece algo que no pueden mirar, su parte, su error, su responsabilidad. Y entonces reaccionan de tres maneras muy típicas. Se defienden, niegan, discuten, minimizan, atacan, culpan, desvalorizan, ironizan y se alejan, rompen el vínculo, se distancian sin explicación. Y no es un acto consciente, es una huida emocional, un intento desesperado de proteger su yo herido. Y el problema es que al hacerlo pierden la oportunidad de crecer, de verse con más verdad, y también, sin saberlo, lastiman al otro, que se queda con la sensación de haber sido descartado por decir lo que era real. Entonces, antes de asumirla, esa realidad se van. Cierran la puerta, cambian de rumbo, se convencen de que el problema era el otro, pero lo que realmente los asusta no es el vínculo, es la verdad que ese vínculo les muestra. Y lo repito, a veces no huyen del amor, huyen de la posibilidad de verse sin disfraces, y mientras sigan huyendo de ese espejo, seguirán repitiendo la misma historia con distintos nombres, porque nadie puede sanar lo que todavía necesita negar. Asumir responsabilidad no siempre es decir me equivoqué en algo grave, a veces es tan simple y tan difícil como escuchar sin defendernos o dejar de querer tener la última palabra
en lo cotidiano, cuando alguien tiene una autoestima frágil o vive en ese narcisismo vulnerable del que vengo hablando, las conversaciones no son simples intercambios, son, sin saberlo, escenarios de validación. Cada comentario, cada opinión se vuelve una pequeña prueba de valor. Si el otro sabe más, entonces yo sé menos. Si el otro tiene razón, entonces yo no valgo tanto. Y ahí se activa el mecanismo de defensa. Compararse, competir, corregir, demostrar. No se está discutiendo una idea, se está defendiendo una identidad. Por eso esas charlas se llenan de pues yo más, yo también, pero eso no es así. Y no es, lo repito una vez más, no es por maldad, es miedo a quedar un paso abajo, a sentir la herida de la insuficiencia. Y lo irónico es que al intentar ganar terreno pierden conexión, porque mientras se busca tener razón, se pierde el contacto con el otro. Y no es soberbia, tampoco es soberbia, es miedo. Ese miedo a no ser suficiente, miedo a no brillar, miedo a que el otro sepa algo que uno no. Por eso hay conversaciones que se vuelven una especie de pulso silencioso. Uno dice una cosa y el otro responde pues yo más y así hasta que se pierde el sentido de hablar. Ya no es diálogo, es defensa. Y entonces cada palabra busca mantener una imagen, la de yo también sé, yo también puedo, yo no quedo atrás. Y lo que podría haber sido encuentro se convierte en eso, se convierte en competencia. Y lo más triste es que en el fondo, en este tipo de discusiones, ambos están pidiendo lo mismo, ser reconocidos, pero en esa batalla por tener razón nadie escucha y todos se quedan al final un poco solos. El camino no es discutir menos, sino escuchar sin sentir que perder, voy a utilizar esta palabra porque uno lo siente como una pérdida, no es desvalorizarse, es aprender a soltar la necesidad de tener la última palabra y descubrir que cuando no hay que demostrar nada, la conversación se vuelve en encuentro otra vez. En el narcisismo frágil, la dificultad no es el error en sí, sino la vergüenza asociada a ser visto en falta. Y qué importante es observarnos sin juicio, vernos sin activar las defensas internas. No se trata de querernos más, sino de dejar de atacarnos internamente para poder tolerar lo que aparece, sintiendo que el error nos quita valor. No nos quita valor, es lo que es. Y si no se calma ese ruido interno, esa vergüenza de base, no hay posibilidad real de asumir responsabilidad. Tenemos que entender el error y comprender también que para una identidad sólida, desde la madurez, el error no es más que información, pero para una identidad frágil, el error es amenaza. Cuando el yo puede reconocer que lo que hizo no equivale a lo que es, cuando yo puedo reconocer que lo que hice no equivale a lo que soy, dejo de necesitar esa coraza defensiva y puedo integrar la experiencia. Eso es lo que permite corregir en lugar de justificar y reparar en lugar de negar. La madurez emocional no consiste en no fallar, sino en no colapsar cuando aparece la falla. Y aquí aparece el punto clave. Cuando alguien no soporta la autocrítica, la expulsa fuera y la expulsa muchas veces en agresión. La falla la coloca en el otro. No se vuelve hostil porque quiere hacer daño, sino porque no soporta sentirse expuesto. Y cuando el yo no puede soportar esa herida, esa falla, convierte la autocrítica en heterocrítica para no derrumbarse. En vez de pensar qué parte me toca a mí, la mente se protege diciendo el problema eres tú. Así evita sentir esa vergüenza de asumir responsabilidad. Y no es una cuestión de autoestima. Es una cuestión de ideal del yo. Y eso es narcisismo, aunque duela reconocerlo. Necesitamos defender la imagen que hemos creado de nosotros mismos. Y cuando me siento cuestionado, limitado o expuesto en mi insuficiencia, ser insuficiente frente
a la imagen que tienes de ti, porque nadie es insuficiente por fallar, lo que duele no es la falla, sino lo que la falla desmiente, la autoimagen, el ideal roto. Necesito proteger mi imagen a cualquier precio. Por eso cuando alguien deja de huir del límite, deja también de romper vínculos, porque ya no necesita atacar o escapar cada vez que la realidad le muestra algo que no encaja con la imagen que intenta mantener. Y si no se calma esa vergüenza de base, no hay posibilidad real de responsabilidad. Y en ese proceso, por desgracia, va dejando cadáveres emocionales, vínculos rotos, gente descartada, relaciones que no resisten su incapacidad de responsabilizarse. La idea es que no rompe porque quiera destruir, sino porque cada vez que aparece un límite necesita eliminar al testigo para no sentirse expuesto. Como no puedo asumir mi parte, sacrifico el vínculo para salvar la imagen. Por eso cuando alguien finalmente deja de huir del límite, deja también de romper vínculos, porque ya no necesita atacar o escapar cada vez que la realidad le muestra algo que no encaja con la imagen que intenta mantener. Nos vemos el próximo lunes.